El primer tema que estamos comenzando a compartir, a desarrollar, de lo que viene a ser esta maratón pedagógica. Y para ello, ¿no? Lo que sí te pido es que no pierdas toda esta programación que estamos teniendo y que comience por competencias. Y vamos a comenzar. Voy a partir de un ejemplo de Pedro y Elena, que son dos docentes que se encuentran en una videollamada, esperando el ingreso de sus demás colegas. Ellos van conversando sobre cómo desarrollar competencias en sus estudiantes, considerando el contexto actual. Ambos saben que es importante hacerlo, pero todavía tienen dudas sobre lo que supone trabajar competencias en el aula, más aún por las complicaciones que supone la virtualidad. Iris ingresa a la videollamada y escucha atentamente las dudas de sus colegas e interviene, comentando un caso y les dice: colegas, entiendo las dudas. ¿Qué les parece si les comparto el siguiente caso y lo comentamos? Pedro y Elena responden que es una buena idea. En este momento yo te voy a compartir el caso. Rosa es una estudiante de quinto grado de secundaria y ya lleva prácticamente un año y varios meses sin ver a sus compañeros. Y dentro de esa conversación que tienen, porque se comunican a través de videollamada y de WhatsApp, en concertar una reunión. Ellos piensan que ya el salir del nivel extremo a un nivel alto les puede facilitar el que puedan reunirse. Pero Rosa comienza a reflexionar a partir de las noticias que ha visto y también a partir de los índices que han ido dándose en las últimas semanas de los grados de contagio del COVID. Y comparte con ellos lo que está sucediendo. Pero recibe la respuesta de muchos de sus compañeros de que entre una de ellas es: son jóvenes para poder contagiarse, ¿no? Eso no puede sucederle a ellos, ¿no? Que no seas tan extremista, Rosa. Y entonces Rosa comienza a aplicar y a reflexionar a partir de las siguientes preguntas con sus compañeros. ¿Y ustedes no han tenido algún caso de un contacto directo cercano de COVID? Y a lo cual uno a uno de sus compañeros, muchos de ellos van dando respuesta de que sí, de un familiar cercano, de un vecino, de un conocido, y comienzan a partir de ello a involucrarse y a analizar, y le sale a ella una idea. ¿Y qué les parece si nos reunimos en todo caso a través de una videoconferencia y cada uno tiene sus bocaditos y comenzamos a hacer algo de manera virtual? Y uno propone, claro, podemos ver o hacer un karaoke, y otro dice, sí, podemos también compartir algunas fotos de recuerdo, y comienzan a armar y a dar una solución distinta frente a lo primero que habían propuesto en reunirse de manera presencial. Ese es el caso. Y después de escucharlo, Pedro comenta y dice: entonces las competencias también se pueden desarrollar fuera de la escuela. Y Elena, por su parte, dice: quiere decir que una situación compleja moviliza la combinación de las capacidades y reta al estudiante a usar todos sus recursos para resolverla. Iris participa y dice: era lo que les quería transmitir, colegas. Las competencias se desarrollan a lo largo de la vida, en situaciones cotidianas que nosotros en la escuela podemos simular. Pero le comenta a Elena que ha revisado el CENEP y no tiene claro qué implica desarrollar las competencias de los estudiantes en una educación remota. Elena agrega que efectivamente es necesario indagar un poco más qué supone trabajar de manera remota las competencias y la diferencia con lo que veníamos haciendo antes. Entonces, a partir de este caso y a partir de esta situación, lo que quiero compartir contigo es justamente el punto de partida de lo que viene a ser las competencias y cómo esto nace a partir de cosas concretas y de la vida diaria, porque ese es el tema y la razón de ser en estos tiempos cuando hablamos nosotros de enfoque por competencias.
¿Qué implica entonces? ¿Cuál es el punto de partida? Y el punto de partida es enseñar a nivel real. Y el enseñar a nivel real requiere de dos elementos. Uno de ellos es organizar el proceso didáctico y el otro identificar necesidades. Pero ambos están relacionados porque el punto de partida siempre sigue siendo el estudiante. Entonces, si hablamos de organizar el proceso didáctico, como docente, yo tengo que tener en cuenta cuáles han sido los resultados de mi evaluación diagnóstica y cuál es mi proyección para elaborar mis unidades didácticas y a partir de ello poder obtener, visualizar, rescatar, ¿no? Y sobre todo resaltar las potencialidades de mi estudiante. Y por otro lado, tengo que también, al momento de identificar cuáles son las necesidades de mi estudiante, puedo generar y reconocer de manera cognitiva, emocional y social lo que también me traduce el perfil del egreso. Enseñar a nivel real es enseñar a partir de la vida cotidiana, del día a día y de lo que sucede en nuestra realidad actual. Entonces, ¿cuál es la visión del aprendizaje que tiene el CENEP? El CENEP entiende el aprendizaje como un proceso complejo que se desarrolla de forma progresiva y continua. Ojo, dice proceso complejo. Quiere decir que va de lo simple a lo complejo, valga la redundancia, de menos a más. Por eso es que es progresivo y por eso es que es continua, porque va de los grados menores a los grados mayores. De hecho, el CENE presenta descripciones de los niveles de desarrollo de cada una de las competencias y esas vienen a ser los estándares de aprendizaje, que lo veremos con un poco más de detalle luego. Asimismo, presenta descripciones más específicas de lo que se espera que demuestren los estudiantes para decir que están desarrollando aprendizajes. Y esto vienen a ser los desempeños. Además, ofrece una serie de orientaciones para que los docentes podamos desarrollar las competencias. Ten en cuenta que cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser el aprendizaje, siempre está enfocado a las competencias que tengo que desarrollar en mis estudiantes a partir de lo que dicen los estándares de aprendizaje y de los desempeños. Entonces, en este cuadro que te presento a continuación, puedes visualizar de manera gráfica cuál es el enfoque que utilizamos actualmente. Y partimos de lo que viene a ser nuestro Currículum Nacional de la Educación Básica, donde se encuentra el enfoque de la competencia, donde el punto de partida, si bien es cierto, es el docente el que tiene que tener los elementos y las herramientas necesarias, pero siempre va en relación a las características y necesidades de nuestros estudiantes. Y es así que el docente lo que va a tener que realizar es buscar las formas de combinar estas capacidades que se movilizan de manera permanente, teniendo en cuenta cuál es el propósito, la pertinencia y la ética de las mismas. En ese sentido, teniendo en cuenta todo este procedimiento de lo que viene a ser el enfoque de competencias, veamos algunos detalles de lo que es una competencia. La competencia se define como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. Punto. Hasta ahí nos detenemos. ¿Qué quiere decir esto? Combinar un conjunto de capacidades. Eso quiere decir, voy a ponerte bien claro el ejemplo, si tu competencia tiene 5 capacidades, lo que tienes que hacer es buscar el desarrollo de esa competencia y movilizar esas 5 capacidades a través de los desempeños para poder tener tu respectiva evidencia. Vale decir que aquí lo que tenemos que tener siempre la claridad es que mejor me canalizo en tener una evidencia por competencia. Y si hablo de conjunto de capacidades, mal haría yo en hacer lo siguiente. Mi competencia tiene 5 capacidades, entonces digo, yo tengo 4 periodos. En el primer periodo hago capacidad 1, desarrollo de la capacidad 1. En el periodo 2, desarrollo la capacidad número 2. En el periodo 3, desarrollo la capacidad 3.
En el periodo 4, uy, me quedan dos, ya, la capacidad 4 y 5. Desarrollé la competencia porque estoy trabajando las capacidades. ¿Está bien? No, no está bien. Yo me imagino que en comentarios estás colocando, no, pues no está bien, ¿no? Porque verdaderamente no es así. Ah, entonces quizás es de la siguiente manera. A ver, dime, ¿cómo sería? Ya, a ver, Pedro, la siguiente manera sería, en el primer mes de trabajo, la primera competencia. En el segundo mes de trabajo, la primera y segunda competencia. ¿Ves? Estoy aumentando. En el tercer periodo de trabajo, primera, segunda y tercera capacidad de la competencia. Y en el cuarto trimestre, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta capacidad. Ya está, así. Tampoco. Porque lo que estás buscando es justamente trabajarlo en conjunto. Ese es el detalle de hablar del enfoque, del trabajar por competencias. Es el conjunto para poder ver lo que mi estudiante requiere a partir de sus necesidades. Entonces, trabajo los cinco, movilizo las cinco capacidades de mi competencia. Implica también la competencia el empleo de conocimientos, de habilidades, procedimientos, de actitudes y que se desarrolla de manera permanente y su logro puede variar de estudiante en estudiante. Otro punto ahí nos detenemos. Si bien es cierto que la competencia tiene, como quien dice, nombre y apellido en la redacción y está en el CENEP, pero la forma como se desenvuelven mis estudiantes frente a ello no va a ser la misma. Ejemplo, en concreto, ¿qué viene a decir? En el primer periodo yo no puedo pretender que todos mis estudiantes hayan llegado al nivel de logro esperado. O sea, no puedo pretender. Pero se darán algunos, se darán. Se darán muchos, se darán. ¿No? Entonces mejor que todos tengan B. No, pero ¿por qué todos tendrían B? Porque va a depender, vuelvo a repetirte, de las características del estudiante. Aquí no es una carrera de ver quién llega primero. Aquí es cómo llegan a la meta. Y la meta es el desarrollo de la competencia. Entonces, eso, por eso hablamos de que es permanente y es progresivo. Y hay periodos para que justamente a partir de los resultados que vamos obteniendo, puedas tú canalizar qué es lo que debería todavía de seguir afinándose. Seguimos entonces. El enfoque por competencias implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar en el estudiante y en sus desempeños, los que deben demostrar en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Entonces aquí, otra vez, punto 9 tenemos, centrado en el estudiante. Recuerda que tú has hecho tu evaluación diagnóstica. Te has tomado un tiempo para poder recabar información de cómo está ingresando en este presente año 2021 tu estudiante. Y a partir de ello, estás viendo cómo tienes que afinar, cómo tienes que plasmar, concretar tus unidades didácticas. Y si tus unidades didácticas tienen que variar en mayor o menor medida en cuanto a quizás lo que tú siempre planificabas porque colocabas una cantidad de temas determinados y pensabas que así era el trabajo, pues ahora te tendrás que fijar y tener claro que la cantidad de temas que puede haber en una unidad didáctica no es proporcional al logro que quieres que tenga el estudiante. Eso quiere decir que los temas, los contenidos, siempre van a seguir siendo la excusa para poder hacer el logro de las competencias. Lo, lo siguiente que también tienes que tener en cuenta es que para aplicar un enfoque por competencias es identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como conocer el contexto en el que se encuentra. El contexto y el contexto viene a ser, si lo volvemos a trasladar desde una unidad didáctica, vale decir programación anual o plan anual, depende cómo lo maneje el nombre en tu institución, no va a ser lo mismo el tener una programación anual de un primero de secundaria del área de comunicación del colegio José Olaya
idéntica al programa anual del primero de secundaria del área de comunicación del Colegio Miguel Grau. Por más de que ambos sean héroes, ¿ya? Pero no es lo mismo porque son y se encuentran en contextos distintos, son grupos distintos, son instituciones distintas, como que tampoco va a ser lo mismo en que uno de esos colegios se encuentra en la capital y otra se encuentra en la zona rural. O sea, no puede ser lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tener completamente claro. Y entonces, ¿qué es un enfoque? El enfoque es el punto de vista teórico conceptual que establece cómo el docente debe abordar el desarrollo de competencias. Fijo mi mirada en la parte teórica conceptual, qué es lo que requiero realizar según la necesidad de mi estudiante. Yo como docente vuelvo a tomar la evaluación diagnóstica, me he generado para ello acciones al respecto según los resultados y como docente a partir de mis criterios genero aquello que sé que mi estudiante va a poder desarrollar. El enfoque abarca un conjunto de guías sistemáticas que orientan las prácticas de enseñanza, determinan su propósito, sus ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para un buen desarrollo. Entonces aquí lo que hacen es trabajar en manera conjunta los propósitos, las actividades, las ideas y todo aquello que busque el buen desarrollo de lo que se está proyectando. ¿Y qué dice entonces concretamente el Currículo Nacional de la Educación Básica del 2016 sobre el enfoque por competencia? Lo que dice es lo siguiente: la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. O sea, si aquí podemos nosotros determinar, habla propósito específico, situación determinada, pertinente y con sentido ético. Son cuatro elementos que se conjugan aquí en relación al trabajo de las capacidades. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Eso significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Quiere buscar aquí a partir de ese conjunto de trabajo de las capacidades con estos elementos es poderlo eh, trabajar, desarrollar de manera pertinente frente a la situación que se pueda presentar, frente a la forma como enfrento el problema y obtengo una solución. Un autor, Tobón, en el 2013, da una ampliación también sobre lo que es la competencia y dice, ¿no? Las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto. Y eso que dice Tobón está acá dividido en cuatro partes, ¿no? Primero, que dice que es un proceso complejo. ¿Y por qué es un proceso complejo? Porque se refiere a las competencias que son dinámicas y que implican la articulación de diversas capacidades de manera compleja. Es un poco lo que les decía, ¿no? O sea, no podemos separar nosotros las capacidades indistintamente para poder trabajar. Imagínate con el ejemplo que te di de una competencia y si en tu área o en el área que enseñas hay tres competencias, ¿te imaginas lo que pasaría? O sea, lo que se estaría generando. Por eso que si bien es cierto es complejo, tenemos que siempre fijarnos en cuanto a la realidad y cómo poder conjugar esas capacidades y movilizar a través de los desempeños. Implica un desempeño porque la competencia debe demostrarse a partir de algo bien concreto y eso concreto viene a ser las dimensiones cognitivas, las actitudinales y la forma del hacer. Porque recuerda que los estudiantes para que puedan aprender lo que tienen que hacer para poder aprender tienen que hacer. Supone idoneidad, ya que esta característica se refiere a que deben de seguir un conjunto de criterios e indicadores que aseguren su eficacia, eficiencia y efectividad.
Y recuerdas cuando estabas tú concretando tu evaluación diagnóstica y veías tu matriz para recoger la información, tenías que fijarte claramente en criterios y en instrumentos. Y verdaderamente eso debería de trabajarse constantemente, o sea, de manera permanente, porque lo que va a ayudar el tener claro cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores, es poder también afinar cuáles son los resultados que vas a tener, ¿no? Y a partir de esos resultados que vas a tener, justamente es poder ir haciendo progresivamente las adecuaciones y las mejoras. Y el contexto, que lo habíamos estado comentando en un momento, ¿no? Que se refiere a cómo se aplican en el contexto que puede ser académico, puede ser ambiental, no solo alude a la realidad misma, sino al ámbito en el que los estudiantes deben aplicar la competencia. En el ejemplo que se daba sobre el caso de Rosa, ¿no? Ella pudo plasmar, no estaba en una clase, ella estaba con sus amigos fuera de la clase, que se comunican ellos, vamos a imaginar que haya sido un sábado o un domingo, pero aplicó el contexto, a partir de su contexto, la problemática que se dio y dio una solución más adecuada, más idónea, ¿no? Para poder generar una reunión y no tener los problemas de un posible contagio. Entonces, de esa manera es como tenemos que también nosotros siempre canalizar y partir de ejemplos, partir de situaciones concretas que nos puedan ayudar a nosotros a poder ver cómo hacer que el estudiante se involucre y también de su apreciación. Tenemos que tener en cuenta que a través del enfoque por competencias debemos centrarnos en el actuar, es decir, en lo que son capaces de hacer nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes. O sea, ya no es yo quiero que ellos hagan esto, yo docente deseo que ellos hagan esto. No, yo me fijo en los resultados que he recogido de mi evaluación diagnóstica y digo, este es el resultado, esto es como ellos se encuentran, entonces yo espero que ellos puedan lograr esto, que es completamente distinto. Yo espero que ellos puedan hacer esto. No es decir, sí o sí esto lo van a tener que trabajar. Pero yo siempre he tenido la experiencia de enseñar cuarto de secundaria y siempre habían 10 temas en esta unidad y entonces siempre tienen que enseñarse esos 10 temas. Son sumamente importantes y trascendentes para el curso. Si pensamos así, pues estamos mal, pues todavía equivocadamente actuando. Porque lo que tengo que buscar y tener siempre claro es que los temas, los contenidos me van a ayudar, son el medio, ¿no? Viable para poder desarrollar la competencia, pero no, más no es el todo. Eso es lo que también se tiene que tener bien claro, no es el todo. Es ahí donde podemos ver el nivel de desarrollo de las competencias. La competencia supone la integración de recursos internos y externos. Y en los internos, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser sus saberes, sus habilidades, sus capacidades, mientras que los externos son aquellos que van en relación a la tecnología, materiales, herramientas y otros que se puedan dar. Mira, aquí es muy interesante tener en cuenta que la forma en que nuestros estudiantes aprenden ya no es la misma que quizás era hace 5 años, 10 años, menos todavía que hasta la del año pasado. Así hablemos del año pasado, así digas, no, pero eso fue hace poco nada más. No vayas a pensar que lo que tú utilizaste el año pasado completamente lo tienes que trasladar a la forma para esta. Porque sí te va a servir muchas experiencias, pero no lo puedes hacer idénticamente ahora en este 2021. Porque así como tú has ido involucrándote más a través de las herramientas digitales y el conocimiento de las mismas, también pasa con los estudiantes. Y así como también para ti no es tan satisfactorio quizás escuchar algún tema por más de una hora, ¿no? Quizás que no te pueda llamar la atención, pero si están algunos, ¿no? Como quien dice, obligando a que lo escuches, entonces a veces los estudiantes también se sienten así. Si nosotros no sabemos cómo canalizar, cómo utilizar, cómo aprovechar las habilidades y lo que ellos tienen. Porque no todos los estudiantes son completamente iguales, son distintos. Y la forma en cómo yo vaya a desarrollar eso
entonces va a ayudar justamente a cómo también puedan recibir y percibir. Entonces ahora hay muchas herramientas que se pueden trabajar, que se pueden utilizar, y es saber enfocarlos, es saber combinarlos, es saber utilizarlos. Esta actuación involucra conocimientos, habilidades y actitudes, como te decía, pero por eso se dice que la competencia es un actuar complejo. Es un actuar complejo, porque articula esto y lo que busca es resolver problemas, ¿no? Y en ese sentido, también nos va a ayudar a poder enfrentar otros que se puedan generar, porque de la manera en cómo ellos comienzan a utilizar sus habilidades en el colegio, pero sí en su vida diaria, a dar respuestas. Y entonces tienen que ser cada vez más reales, y esos problemas también serán mucho más complejos. Por eso es importante la, el reto que se presenta dentro de una experiencia de aprendizaje. Y que va a ayudar también a nosotros a poder observar los problemas como un todo, de manera holística. Observar la red dinámica que es característica de todas las situaciones que se puedan dar, en vez de enfocarse solamente en las relaciones de causa-efecto. No, yo tengo que ver el todo. ¿Qué factores? Puedo también posibilitar el uso de la imaginación para generar innovación, un lugar de creación, ya que las situaciones por analizar y resolver son abiertas. Imagínate que este caso, o bueno, el caso que estamos viviendo ahora del COVID, o sea, lo puedan tratar no solamente el área de ciencias, porque como se habla de virus, entonces dice ya, entonces biología lo verá, ¿no? O ciencia de ambiente lo verá. No, imagínate que si como antes, que bueno, no sé en qué momento se perdió, se dijo que ya no se haga, pero antes trabajábamos en base a proyectos y había esa comunicación y ese trabajo colaborativo, ¿no? Interáreas, donde, como vuelvo a repetir, el tema era la excusa, pero el contenido y el desarrollo de lo que se quería lograr era justamente lo que podía interrelacionar unos con otros. De manera que si bien el de ciencia puede hablar del COVID, quizás el de matemática puede hablar de la estadística y el grado de aumento que está dándose semanal, ¿no? O mensual de ello, y lo puede hacer a través de también del trabajo y la coordinación con otra área. Ahí si hablamos en el ejemplo serían dos, pero yo también podría hablar por decir, ¿no? Ya yo soy de ciencia, entonces los seres vivos, y digo, me van a hacer una infografía de los seres vivos. Y a mí como ciencia lo que lo que me interesa es ver las características, ¿no? Los elementos de los seres vivos, y mientras que el profesor de comunicación puede ver la reacción, la ortografía, si corresponde, y el de computación puede ver el diseño, ¿no? En cuanto a la infografía, según las características que él le haya dado y orientado. Entonces, de una sola evidencia podemos trabajar de manera colaborativa tres áreas. Porque te imaginas también lo que es un estudiante, si el estudiante tiene 8 o 10 cursos, ¿no? Y si cada uno le pide una evidencia, serían 8 a 10 evidencias. Pero si a algunos le piden más, entonces multiplica, ¿no? Y si tú eres uno de los profesores que le pida quizás 4 o 6, bueno, no sé si pedirás más, te imaginas si también lo multiplicas por la cantidad de estudiantes que tienes, que sería distinto a poder decir, ya, ¿no? Trabajamos de manera colegiada y decimos, planteamos la forma de lo que queremos desarrollar, porque lo que queremos desarrollar, si bien es cierto, el tema, no, pero ese tema yo no lo quería ver, sí, pero ese tema, ¿te ayuda o no te ayuda? Conversemos. ¿Qué es lo que podrías tú obtener a partir de esto? Ah, bueno, entonces lo que podría ser la parte de matemática y estadística. Excelente, ya. Yo sí estoy viendo los seres vivos, pero el profesor de comunicación puede estar viendo la reacción a la ortografía, y el de computación puede ser la biografía, el diseño. Entonces ya no son tres, ahora son cuatro. Y a partir de eso sale una sola evidencia, y donde cada área coge el desempeño que tiene que estar haciendo el seguimiento para el logro de la competencia. O sea, qué distinto sería poder analizarlo de esa forma. Ojo, en ningún momento se dijo que no se podía hacer, eso todavía es válido, y ahí está el trabajo colaborativo y coordinado que tiene que haber entre docentes de un mismo grado. Hay que situar al estudiante como construcción de su propio conocimiento, es decir,
ya no como un ser pasivo que recibe conocimiento de docentes, sino que es capaz de construirlo por sí mismo en contextos en los que tenga la guía de un adulto y contacto con pares. En este momento que estamos haciendo la transmisión de esta capacitación, si tú estás conectado, ¿no?, y estás escuchando, es porque te llama la atención, bueno, no sé si el flyer, no sé si la infografía, no sé si el tema, ¿no? Y entonces, pero estás ahí porque lo que te interesa es la información que se va a brindar y nadie te está obligando a hacerlo. Tú lo estás haciendo con tu libre disposición y con el interés de poder aprender algo más. Ya, pero tanto tú que estás ahí en tu casa viendo la transmisión como yo que estoy aquí realizándola, somos docentes y lo que tenemos en común es la pedagogía y la mejora para nuestros estudiantes. Eso es lo que, por ejemplo, tenemos en común. Cuando tú estás y lo que yo veo aquí al frente es mi pantalla. Yo no veo los que están detrás de la pantalla porque están cada uno en distintos lugares del país o otros países. O sea, no los estoy viendo así. Yo veo la pantalla que está aquí. Y cuántas veces tú también estás presentando algo, ¿no? Y están ellos viendo, tú estás viendo la pantalla y los chicos están viendo lo que tú estás proyectando, lo que tú puedes estar explicando y tú no los ves. Y si es algo que a ellos ni siquiera les llama mucho la atención, entonces ¿cómo es que vas a poder tener la apertura para que ellos, luego que tú haces la presentación, digas, y a ver, y comienzas a preguntar y no responde, y dices, pero entonces ¿me escucharon o no me escucharon? ¿No? A ver, activen su cámara, ¿no? ¿Qué pasa que no están activando la cámara? ¿Dónde están? Y comienza a llamar, y lo que pasa es que lo que puede haberse estado realizando es simplemente un transmitir, ¿no? Hacer que él sea el que reciba el pasivo, en cuanto distinto sería que utilices otro tipo de estrategias donde hagas que él sea participativo, ¿no? Y tú lo que vayas haciendo es canalizar ese proceso de construcción de sus conocimientos y el proceso de construcción de sus aprendizajes. Entonces es completamente, la figura cambia imagínate, si tienes 40, 45 minutos y ellos ahí viendo la pantalla y escuchando lo que tú le estás comentando de tu curso. También podemos afirmar que no existe un único método o receta para el trabajo de competencias. Lo que sí hay que considerar es que la forma de trabajar en el aula responda a una metodología activa, donde el estudiante tenga que resolver un desafío relevante. Un desafío relevante. Otro aspecto importante es que desarrollar competencias supone abordar los problemas de diversas aristas en función de las disciplinas que puedan estar involucradas, como te hablaba un poco de poder trabajar distintas áreas. Esto no quiere decir que trabajemos disciplinas, sino que usemos o los estudiantes usen los conocimientos de diversas disciplinas para poder comprender y resolver un problema. Otro caso que también es importante tener en cuenta es cuando tú estás utilizando herramientas y quieres ver cómo se realiza un trabajo cooperativo, ¿no? Y es una forma de aprender que tenemos que enfatizar es, además de la metacognición es el trabajo también cooperativo. La metacognición entendida como el proceso constante de reflexión de sobre qué y cómo voy aprendiendo. O sea, él tiene que ser también autónomo en el proceso de su aprendizaje, porque tiene que saber cómo está aprendiendo. Pero también el trabajo cooperativo es fundamental para lograr que se puedan resolver los problemas que se proponen, ¿no? Y ahí puedes tú ejecutar a través de distintas herramientas que puedan haber donde ellos hagan trabajos grupales, donde ellos comiencen mismo a construir sus presentaciones, lo que vayan a realizar, el trabajo que vayan a hacer, ¿no? Porque tú sabes que ahora, por ejemplo, Google utiliza herramientas de trabajo colaborativo donde un documento, una presentación, muchos lo pueden complementar, ¿no? Y pueden sacar como producto algo final. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma en cómo puedes utilizar. Hay muchas herramientas que también son importantes que tienes que tener en cuenta para el trabajo, ¿no? O sea, hay presentaciones propias de Google, no solamente es el PowerPoint, sino como por ejemplo también que yo estoy utilizando en este momento para esa transmisión el Canva y las presentaciones están ahí. O sea, es ir buscando y propiciando cada vez más integración de parte de ellos a partir de herramientas que se puedan utilizar de manera variada, pero que siempre estén enfocados al trabajo de la competencia
que quieres lograr. Y esto va a ayudar a propiciar esos espacios de aprendizaje en los que los estudiantes se sientan desafiados y motivados, proveyendo también andamiajes de acuerdo con sus necesidades. Mira, cuando se trabajan las competencias, lo que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo fijar una mirada y comenzar a decir, bueno, pero yo tengo mi forma de trabajar, mi mecánica de trabajar, ¿no? Y lo he hecho durante varios años y entonces así son las cosas y así será hasta el final de los días, no. Lo que tenemos que comenzar a ver es qué es lo que puede motivar a los estudiantes a poder involucrarse cada vez más en su aprendizaje. Y yo como docente también tengo que ver cómo recopilar verdaderamente la información de parte de mis estudiantes a través del recojo de la información, de los criterios e instrumentos que puedo utilizar. Si bien es cierto que el tema de ahora no va a ser y también lo he programado para trabajar criterios e instrumentos y evaluación formativa, lo que sí, por ejemplo, puedo ir adelantándote lo siguiente a través a veces de situaciones que se presentan y de las cuales a veces uno como que se queda a veces admirado de formas que todavía quizás seguimos jalando porque no nos adentramos a lo que es el trabajo por competencias y donde seguimos, sobre todo en cuarto y quinto secundaria, que son las calificaciones cuantitativas, numéricas, promediales, seguimos todavía utilizando, en pocas palabras, todavía sigue siendo como que un poco la, la permanencia, la situación, el resalte de la regla de tres simple, ¿no? Y en sí es eso, porque todavía hay algunas personas que por la cantidad de trabajos comienzan a sacar la cantidad de notas, o porque planteo 10 ítems y cada uno de ellos vale 2 puntos, entonces si me hizo los 10 excelente, pues tiene 20 pues. Pero si te hizo 5 tiene 10 pues. Y si te hizo 3 0,6 pues. Entonces, si lo pensamos así, no estamos todavía trabajando en base a las competencias, en base al enfoque de competencias. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra mirada tiene que ser el desarrollo de los desempeños al desarrollo de las competencias. Y ahorita también te voy a dar unos ejemplos más complementarios a lo que te estoy diciendo. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que hay teorías de aprendizaje que sustentan el enfoque por competencias y de las cuales hay variedades, pero solamente en este momento me voy a fijar brevemente en tres, que viene a ser la de Piaget, Brunner y Vygotsky. Entonces, en esta teoría de aprendizaje, por ejemplo, lo que uno puede resaltar de Piaget es sobre cómo se logra el aprendizaje a través del proceso, un proceso que viene a ser de asimilación, acomodación y adaptación, y que también parte de periodos y formas como un inicio que viene a ser el periodo sensoriomotor hasta poder pasando de un pensamiento preoperacional, un periodo de operaciones concretas y a llegar a un periodo de operaciones formales. Todos estos procesos que se encuentran y que también los podríamos tener de referencia justamente para poder adecuar en el proceso para que lograr los aprendizajes en los estudiantes según las características particulares que ellos están y en el que se encuentran, según su edad. En cómo se logra el aprendizaje a partir de manipulaciones concretas y también a través de lo que viene a ser el logro por el descubrimiento, el aprendizaje logrado en base al descubrimiento. Y asimismo él habla también de tres tipos de etapas, que va desde la etapa inactiva, etapa icónica, hasta la etapa simbólica. Y en el caso de Vygotsky, el logro de los aprendizajes parte de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo y a una zona de desarrollo potencial. Y lo que manifiesta Vygotsky es que el proceso de construcción de conocimientos se logra no solo en el desarrollo individual, sino en el desarrollo social, en la interacción con otros. Es por eso la importancia de la interrelación que tienen que haber la participación de los estudiantes de manera permanente. ¿Qué es más enriquecedor? Tener la mayor participación de mis estudiantes frente a un reto que le planteo
o tener la menor participación para yo poder desarrollar el contenido que me he programado. Esas cosas también las tenemos que analizar y tener claras. O sea, ¿qué es lo que busco yo? O sea, ¿qué es lo más conveniente? Que participen menos y yo hable más y del tema que corresponde, sí o sí, o que ellos participen más, los motivo de tal manera a través de la participación que los conduzco a que ellos vayan a concretar y buscar formar su aprendizaje. ¿Cuál de esos sería más enriquecedor? Si tú me dices que la 2, bueno, yo también creo que la opción número 2. Y este aprendizaje también tiene etapas de desarrollo, ¿no? La primera etapa que es la del habla social, la segunda etapa que es el habla egocéntrica y la tercera que es el habla interna, ¿no? Donde ya un poco también maneja el poder hacer algunas reflexiones y solicitar algunas soluciones. O sea, estos tres, que como vuelvo a repetir, quizás en otro momento lo podemos ver con más detalle, pero son aquellos que fundamentan el enfoque por competencia. Y como al inicio te decía que eso se mueve a partir de las denominadas descripciones generales y específicas que vienen a ser los estándares y los desempeños, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de desempeño, es poder fijarme en el nivel de logro que se encuentra mi estudiante. No todos tienen el mismo ritmo, no todos van a la misma velocidad, no es un concurso, no es quién llega más rápido, la idea es que todos puedan llegar, pero para eso es siempre reconocer en qué nivel de logro se encuentran, ¿no? Si mi estudiante está en el nivel de logro C, como es de inicio, si está en el nivel de logro de inicio, ¿qué le falta para poder llegar al nivel de logro o el nivel de proceso, ¿no? O el de logro esperado? ¿Qué es lo que requiero, ¿no? Acompañar, retroalimentar para que él pueda seguir avanzando? Y que también instrumentos me están ayudando a poder encontrar verdaderamente cómo está avanzando mi estudiante. Porque en el ejemplo que te daba, lo que verdaderamente estaba dándose solamente es una calificación numérica, que vuelvo a insistir que es como si fuera de regla de tres simple, y lo que uno busca es, yo me puedo plantear tranquilamente cuatro casos y cada uno que responda a un nivel de logro en base a los desempeños de esa competencia. Entonces mi primer caso va en relación a la primera, ¿no? A lo básico, elemental, como quieras decirlo, el inicio, ¿no? Y mi segundo va a que se encuentre en proceso según los desempeños, el tercero a lo que yo espero que logre, ¿no? Y si le planteo un cuarto es porque ya, ¿no?, está superando las expectativas. Pero eso tiene que haber siempre una relación. Entonces, según eso, yo puedo también identificar cuál es el nivel de logro que tiene en base a la competencia. Eso quizás lo podemos ver en otra oportunidad con un poco más de detalle y un poco más de ejemplo, porque lo que queremos ahora es poder tener la claridad de los elementos que corresponden a lo que viene a ser un enfoque por competencias. ¿Y cuál es la visión que tiene del aprendizaje el CENEP? El CENEP tiene el aprendizaje como un proceso complejo que se desarrolla de forma progresiva y continua, y de hecho que el CNEP también presenta descripciones, lo que estábamos hablando del caso de los estándares y los desempeños, pero de los cuales yo quiero tener en consideración compartir contigo estos seis elementos de esta visión del aprendizaje del CNEP, porque es importante también tener nosotros la claridad de ello para poder trabajar siempre en base a las competencias. La primera, que viene a ser las situaciones significativas; la segunda, que es la mediación y el conflicto cognitivo; el tercero, que es el pensamiento complejo; el cuarto, que viene a ser el aprender haciendo, que viene a ser la enseñanza situada; el quinto, el error constructivo; y un sexto, el trabajo cooperativo. Entonces, ¿qué viene a ser o por qué es trascendente lo que es el ver y puntualizar las situaciones significativas? Porque así como el ejemplo que habíamos dado al inicio con el caso de Rosa, pueden haber otros casos que podemos tomar nosotros a partir de la vida diaria, de la vida cotidiana del estudiante, ¿no? De la familia, del estudiante, de la misma sociedad, que pueda movilizar, que pueda generar, que pueda motivar a que se encuentre justamente en esa parte abierta, ¿no? En esa apertura de poder desarrollar lo que uno espera en los estudiantes. Entonces eso va a ayudar a que tenga un poco más, le encuentre él el sentido de lo que está aprendiendo y también lo motive. No sé si alguna vez en tu experiencia de docente
algún estudiante te haya preguntado, ¿y esto para qué lo aplico en la vida? Y tú dices, oye, muchacho respetuoso, ¿qué estás diciendo? ¿No? O simplemente tú no le hayas escuchado o no le hayas querido dar respuesta, o no creo que la respuesta haya sido porque sí, ¿no? Eh, si ha aparecido eso, pues es justamente un tiempo para poder analizar, ¿no? Evaluar, hacer una misma autoevaluación, ¿no? Como docente, no está mal, o sea, hay que ver también, ¿no? El otro aspecto. No siempre el docente va a tener la razón completa, ¿no? Hay que ver, así como tú puedes tener tu punto de vista, también el docente también tiene su punto de vista, y si él lo ha planteado así, porque quizás hay algo que se tiene que afinar, y es que no estamos partiendo quizás de algo que es cotidiano, que es concreto para su vida, porque recuerda que nuestros estudiantes no todos van a salir como el producto de una fábrica, completamente idénticos, con el mismo sello, logo, no van a salir así porque ellos no están, no tienen la misma, no son los mismos, no tienen la misma característica, no tienen la misma familia, o sea, no tienen prácticamente nada igual. Y así sean hermanos, así sean gemelos también, no vas a esperar que sean idénticamente iguales a cuando termine su secundaria. Entonces lo que tienes que tener en cuenta es que ellos van a desarrollar lo que tú les puedas brindar, pero siempre en relación a sus expectativas y en relación a su motivación. Por eso es importante en ellos poner esas experiencias que sean reales para que esa enseñanza se pueda situar y tú con el uso de estrategias puedas canalizarlo a través del aprendizaje basado en problemas, en aprendizaje basado en proyectos donde puedes interrelacionarte con otras áreas, o en análisis de caso donde lo que buscas es que él sea un poco más crítico y genere también crítico no de crítico de respondón, sino crítico de analítico, de alguien que da una respuesta con un argumento y que siempre busca el bien común. El otro elemento que viene a ser la mediación y el conflicto cognitivo, teniendo en cuenta que la mediación en la enseñanza no se puede quedar solo en la zona de desarrollo real, ¿no? No debe simplemente limitarse a lo que ya los estudiantes conocen, sino ir más allá, ¿no? Y para ello, quien nos ayuda a ir más allá es el conflicto cognitivo. Y ese conflicto cognitivo nace del reto que le puedes tú plantear al estudiante en la experiencia de aprendizaje. Ese reto que le hace que pueda él movilizarse y desarrollar, ¿no? Y construir un nuevo conocimiento, porque eso es lo que uno busca a través de esa mediación y conflicto cognitivo, es que él genere un nuevo conocimiento. Y entonces, imagínate que comienzas a agarrarle el hilo y das eso, ¿no? O sea, le planteas el reto, lo mueves para el conflicto y él comienza a dar respuesta, comienza a dar soluciones. Y ojo, que el dar soluciones o el dar respuestas a, que tú a un reto que tú le puedes plantear o a un conflicto cognitivo que tú le puedes plantear, no necesariamente va a ser el que tú esperes. O en pocas palabras, no necesariamente va a ser el real. O sea, pero lo que estás buscando como un segundo punto de partida es que él pueda tener en cuenta el reto para poder generarse ese conflicto cognitivo y comenzar a hacer la construcción de un nuevo conocimiento, donde ahí tu trabajo es de mediador para poder llevar a cabo ese nuevo conocimiento y también orientar en cuanto a la forma y a la respuesta que el estudiante haya dado. Y eso hace que pasemos a este tercer elemento que es el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada. O sea, no es que lo que yo recibo en el colegio, en la institución, en la clase virtual, esté completamente aislada a lo que hay en mi casa, a lo que hay en la sociedad. Tiene que estar completamente relacionada y lo que tú tienes que tomar son justamente esas situaciones que se presentan en la vida diaria para que pueda él involucrarse cada vez más. Desde el enfoque por competencia lo que se busca es que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando las distintas características a fin de poder explicarlas. Eso es ir a lo complejo. Sabemos que es un proceso, sabemos que es continuo y sabemos que va de lo simple a lo complejo. Y lo otro que también es importante que tenemos que ver es el aprender haciendo, ¿no? Qué interesante es ¿no? Este tiempo en poder ver nosotros también
que muchas veces puede quedar en teoría, pero en la medida que tú lo pones en práctica y ves los resultados, pues te genera a seguir aprendiendo cada vez más. Y si a ti te pasa eso, cuando tú comienzas a practicar una herramienta tecnológica y vas tu segunda vez, tu tercera vez, hasta que como que tú dices, "Uy, ya lo domino", o te vuelves hasta un experto y quieres, ya hay otra, ¿y qué más se puede aprender? ¿Y qué más sigue? Lo mismo es lo que tienes que tener en cuenta con el estudiante, que lo que debería de pasar. Y por las edades que ellos tienen y según los grados de desarrollo y los periodos o etapas en los que se encuentran, según, ¿no?, los tres personajes que acabamos de hablar, de los pedagogos que acabamos de hablar, de Brunner, de Vygotsky y de Piaget, también como psicólogo. O sea, eso es lo que tenemos que aprovechar con mayor intensidad. Que tenemos que tener en cuenta que la enseñanza tiene que estar situada en tres opciones, que las puedes mezclar, que las puedes trabajar en paralelo. O sea, es como tú vayas manejando, pero sí es importante tener en cuenta, porque uno puede ser basado en problemas, donde lo que vas a hacer es plantear un problema para que los estudiantes lleguen a una solución teórica probable sin necesidad de implementarla. A la parte teórica, que generen teoría, que ellos generen de la hipótesis, pueden llegar a generar a una solución hipotética también. No necesariamente lo van a poder hacer, pero sí lo que podría, o sea, su perspectiva, su visión, su proyección. Eso es aprendizaje basado en problemas. Basado en proyectos, que se propone un producto o un proyecto complejo y realista a construir, a implementar a partir de la investigación, y que pone en juego varios conocimientos y habilidades. Es lo que yo te daba el ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo te decía, por decir, ¿no?, una evidencia de la infografía donde participaban estas cuatro áreas, ¿no?, y ya va algo bien concreto, pero todo a través de un proceso también de investigación. Siempre es importante conducirlo a través de la investigación. Y la tercera forma, el aprendizaje basado en análisis y discusión de casos, donde se plantea el tema, que es controversial. ¿Y por qué tiene que ser controversial? Porque la idea es que pueda participar la mayor cantidad, de forma espontánea si hablamos, la mayor cantidad de estudiantes. Y de lo contrario, si por grupos, ya ahí sí pues vas a tener que ir viendo para que todos participen. Pero la idea es que sea controversial para que se pueda analizar y ahí sobre todo discutir, ¿no?, en grupos con los estudiantes, quienes argumenten sus conclusiones. Lo importante aquí es que ellos sean críticos, no criticones, críticos, reflexivos, y que sus respuestas sean con argumento, en base a. Y ahí un poco a veces uno difiere con las preguntas que nosotros a veces le llamamos, ¿no?, preguntas de opción múltiples, preguntas objetivas, donde aparece el ítem o aparece la pregunta y están las alternativas para responder, simplemente marcar, ¿no?, que es distinto a plantearle una situación, darle las opciones, ¿no? Sí, pues le podemos plantear algunas alternativas, pero aparte de que ellos marquen, como dicen, ¿no?, marquen la respuesta correcta, fundamenten el por qué. Eso es buscar también, es desarrollar un aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos. Y a eso es lo que se espera llegar. El quinto elemento, o letra E, que es el error constructivo, al ver que siempre va a haber un desajuste entre lo obtenido y lo esperado. O sea, tú planteas una pregunta, le estás lanzando el reto, le estás lanzando el conflicto cognitivo y te da una respuesta al estudiante. Puede que sea la respuesta a lo que tú esperabas, como que la que no esperabas. O sea, eso sí se va a dar, ¿no? Pero esto, si no es la respuesta adecuada, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente: que esta ocurrencia es normal, se estima que puede haber una respuesta así, y también tener en cuenta que cuando se aprende, ¿no?, se equivoca, uno se equivoca. O sea, no es que tú vayas a decirle, ¿no?, y a responder, bueno, más que responder, a tu forma de verle, como antes quizás se hacía, ¿no?, décadas atrás. A ver, voy a dar la siguiente pregunta. Ya, Juan, ¿cuál sería la respuesta para ti? Ah, yo, profesor, creo que... Y le te da la respuesta. No, esa no es. A ver, tú, Jorge, ¿cuál es la...? Y Jorge te da... No, esa tampoco es. Y va a la siguiente. A ver, María, ¿cuál es la respuesta? No, esa tampoco es. ¿Qué? ¿Nadie sabe entonces la respuesta? Pregunta de reflexión. En alguna oportunidad, cuando tú le preguntes a otro,
no necesariamente a uno de esos tres, te responderá. Y es que muchas veces hemos caído quizás en ese, también en nosotros en ese error, pero lo que tenemos que nosotros es tomar, bueno Juan, así la respuesta de Juan no era. Bueno Juan, sí, interesante tu punto de vista, la apreciación, y tú, ahí va el grado de mediación de docente, y tú si lo analizas y lo ves y comienzas a conducirle por donde estaba la respuesta verdadera o la correcta, no porque sean alternativos, ¿no? Sino a lo que tú querías que él llegue, entonces, y justamente a partir de eso le puedas lanzar algo más complementario, ya tú le estás dando la respuesta, pero algo más complementario que él haga que esa respuesta que tú le estás induciendo diga lo que esperabas de la pregunta planteada o del conflicto planteado. Y eso lo que va a hacer es que a la siguiente oportunidad no tenga ningún temor, no tenga ningún inconveniente, sobre todo, de dar una respuesta, así sea errada, porque lo que va a estar en él es que sabe que tiene el apoyo en ti y que tú siempre vas a buscar para que él pueda aprender. Y hasta otra actitud que él puede generar, se puede generar en él, es que pueda él ir por su parte investigando, viendo algunas cosas más, porque sabe que tú le estás dando la confianza, que tú lo estás apoyando en cuanto a no decirle, a pesar de que los demás por ahí le han dicho, oye, pero esa respuesta estaba mal. Sí, pero el profesor no dijo que estaba mal. No, pues no le dijo, ¿no? Sí, al contrario, le fue diciendo y después ya él completó la respuesta. O sea, esas cosas ayudan justamente a poder afianzar más la relación docente-estudiante. Y eso va a permitir también, eso también va a permitir esos errores, esas respuestas que quizás no esperabas, ¿no? Eso, te va a ayudar a diagnosticar, para planificar y también para retroalimentar. O sea, de nada vale que tú desarrolles el tema el día martes, el día jueves comienzas con otro tema y cuando quieres que te respondan el día jueves a otra parte de lo que tú piensas que ya corresponde hacer, no lo van a hacer porque simple y sencillamente no concretaron el aprendizaje del día martes porque no se pusieron a dar a conocer si es que habían errores al momento o no se preguntaron o no se vieron otras estrategias para ver si lo que estaba ahí se había, digámosle, asimilado dentro de su proceso. Entonces, por eso es que ayuda justamente el conocer los errores, los inconvenientes, todo aquello para reforzar, para nuevamente planificar lo que corresponde y hacer la retroalimentación. Y así nos permite conocer cómo aprende el estudiante. Y por último tenemos el trabajo colaborativo. Y este trabajo, cabe agregar que es relevante y es vital hoy en día para el desarrollo de las competencias. O sea, si hablamos de competencias, de ser competentes y que necesitamos estrategias de enseñanza, de mediación, pero todo esto tiene que ser a través de un trabajo colaborativo, ¿no? Somos seres que si bien es cierto podemos desarrollarnos de manera individual en algunos aspectos, pero somos parte de una sociedad, no hay una razón de ser, no somos eh, aquellos que están viviendo solos en un lugar aislado, sino aquellos que nos relacionamos de distintas formas a través de distintos medios, no solamente de comunicación, de redes, sino que es la razón justamente de ser parte de este mundo, el poder no solamente en el tema de globalizar por lo que viene a nivel mundial, sino de poder relacionarnos de unos para con otros. Para ello también está la comunicación. Imagínate si solamente hubiera existido uno, alejado, uno en cada, imagínate que viviera una persona solo en cada departamento, ¿no? Entonces, este proceso de desarrollar el trabajo colaborativo ayuda también a poder desarrollar y potenciar las habilidades que cada uno de ellos tienen, porque hay algunos que tendrán más habilidades en la parte de las ciencias, de las letras, de las artes, ¿no? De los diseños, y eso es importante también de reconocer y de rescatar. No todos van a ser amantes del curso, del área, del tema que vayas a desarrollar. Cada uno tiene sus propias potencialidades, pero justamente el poder unir y el hacer que trabajen de manera colaborativa hace que puedan afianzar los lazos
que puedan también aprender así a trabajar para un futuro en la sociedad, porque son parte de ella, y poder nosotros rescatar de esto el mayor aprendizaje a través de la enseñanza que podamos brindar. Esto es lo que yo he querido compartir el día de hoy contigo en cuanto a lo que viene a ser el enfoque por competencias. Es el primer tema que estamos dando a partir de esta maratón pedagógica. Van a ver el día sábado tenemos otra. Para ello hay un formulario que te voy a juntar aquí en comentarios y tú puedas también registrarte y puedas recibir la información de lo que estamos compartiendo, algunos materiales y de las próximas capacitaciones también. Si esta información que acabamos de compartir te ha ayudado, ¿no? Te ha servido y sabes que a otros también les puede justamente agregar valor, pues compártelo, etiquetas a esos compañeros, a esos docentes también dentro de los comentarios. Y si tienes alguna duda o consulta, no dudes en hacerlo. Esto se queda aquí registrado y grabado en este Facebook de Docente del Siglo XXI, y también lo puedes encontrar dentro de lo que viene a ser nuestro canal de YouTube y de Instagram. Entonces eso ha sido todo conmigo el día de hoy. Espero encontrarnos el día sábado a las 7 de la noche y muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense.